Bien, tengan todos y todas muy buenos días, chicos de segundo C, bienvenidos a la clase de lengua de este día. Como siempre es un gusto saludarles y compartir con ustedes una jornada más de clase. Buenos días a todos los que han saludado en el chat, bienvenidos, gracias por sus mensajitos. Siempre es bueno, siempre es agradable leerles. El día de hoy vamos a trabajar en varias cosillas por acá. Voy a comenzar, les voy a compartir la guía. Acá tenemos la guía de la semana. Antes de desarrollo de lo que vamos a trabajar y de hacer la lectura mecánica, que es uno de los primeros puntos que siempre nos compete realizar, les recuerdo que lo que estamos trabajando está plasmado en la guía de la semana. Con ustedes ya prácticamente hemos desarrollado y hemos terminado el tema de la comunicación literaria. El día de hoy vamos a trabajar en un par de actividades de la plataforma Santillana que tienen que ver con ese tema, como una especie de cierre o de consolidación del tema. Y luego vamos a dar inicio a el siguiente contenido, que es la literatura salvadoreña, aclarando que este es un tema bastante extenso. Obviamente los temas de literatura, ustedes saben que siempre nos tardamos un poco más, así que vamos a hacer una pequeña actividad en grupos, aprovechando que todos están de manera virtual. Vamos a hacer unos pequeños grupos y luego ya les voy a dar la indicación de qué es lo que vamos a realizar. Entonces, habrá una parte en la que voy a hablar yo, en la que vamos a trabajar en las actividades y luego vamos a pasarnos a el desarrollo ya del tema. Ya les voy a dar chance para que escribamos el tema, que escribamos también el indicador de logro, vamos a hablar un poco más sobre la solidaridad y luego pues vamos a avanzar con el desarrollo de la agenda que les tengo preparada para hoy. Y lo que vamos a hacer ahorita, sin más preámbulos, es la lectura mecánica. El día de ayer nos ayudó a leer David y empezamos con la historia o empezamos a leer el cuento que se llama La Botija. Y recordando, decíamos, o para que nos ubiquemos, estábamos hablando de un señor llamado José Pachaca, que era bastante, o que según la perspectiva de la obra, es bastante haragancito y que no hacía nada más que estar durmiendo, que estar descansando. Y la mamá le dijo un día que ya era necesario que hiciera algo, que trabajara, que se oficiara en algo, como decía el texto, pero y de repente llegó un señor conocido como Ño Bachuto y resulta ser que llevaba una cosita como de barro, como de piedra, y le dijo que esas cosas se encontraban enterradas, así como se encontraban también a veces botijas u ollas llenas de oro. Entonces, en algún momento, cuando la mamá de Pachaca muere, él se preocupa y dice, bueno, más que preocuparse, se pone a pensar y se acuerda de las botijas o de las ollas que estaban llenas de oro y que se supone que las iba a encontrar. Entonces empieza a trabajar y empieza de alguna manera a ver de qué forma las encontraba y por eso es que se lleva a convertir en la persona más holgazana y más trabajadora al mismo tiempo. Eso es lo que vimos o lo que leímos con David el día de ayer. Entonces, hoy vamos a continuar con la lectura y hoy le tocaría leer a Majito. María José, ¿tenés disponibilidad del micrófono, hija, para que nos ayudes con la lectura de hoy? ¿Me confirmas, por favor? Sí, señorito. Ahí está, tan chula, va, perfecto. Entonces, te he señalado hasta aquí, hasta dónde vas a llegar y vas a empezar justo de aquí donde dice tan grande como él se hacía. Así que, adelante, hija, porfa. Vaya. Tan grande como él se hacía, así se hacía de grande su obsesión, la ambición más que el hambre. Le había parado del cuero y lo había empujado a las laderas de los cerros, donde aró desde la gritería, desde la gritería de los gallos que se tragan las estrellas, hasta la hora en que el guas ronco y lúgubre, parado en los ganchos de la ceiba, puya el silencio con sus gritos destemplados. Pachaca se peleaba las lomas, el patrón, que se asombraba del milagro que hiciera de José el más laborioso colono. Dábale con gusto y sin medida luengas tierras,
que el indio soñador de tesoros rascaba con el ojo presto a dar aviso en el corazón, para que aquí está, para que éste cayera sobre la botija como un trapo de amor y ocultamiento. Y Pachaca sembraba por fuerza, porque el patrón exigía los censos. Por fuerza también tenía Pachaca que cosechar, y por fuerza que cobrar el grano abundante de su cosecha, cuyo producto iba guardando despreocupadamente en un hoyo del rancho por si acaso. Ninguno de los colonos se sentía con hígado suficiente para llevar a cabo una labor como la de José. Es el hombre de hierro, decían, ende que le entró a saber que se propuso ser visto, ya tendrá una buena guaca. Pero José Pachaca no se daba cuenta de que en realidad tenía guaca. Lo que él buscaba sin desmayo era una botija, y siendo como se decía que las enterraban en las aradas, allí por fuerza la encontrarían tarde o temprano. Se había hecho no solo trabajador, al ver de los vecinos, sino hasta generoso. En cuanto tenía un día de no poder arar por no tener tierra sérida, les ayudaba a los otros, les mandaba descansar y se quedaba arando por ellos. Y lo hacía bien. Los surcos de su reja iban siempre pegaditos, chachados y profundos que daban gusto. ¿Dónde te metes, babosada?, pensaba el indio sin darse por vencido. Y te he de topar, aunque no querrás, así me haya de tronchar en los surcos. Y así fue. No lo del encuentro, sino lo de la tronchada. Un día, a la hora en que se verdea el cielo y en que los ríos se hacen rayas blancas en los llanos, José Pachaca se dio cuenta de que ya no había botijas. Se lo avisó un desmayo con calentura. Se dobló en la mancera y los bueyes se fueron parando, como si la reja se hubiera enredado en el raizal de la sombra. Los hallaron negros contra el cielo claro, volteando a ver el indio embruecado y resollando el viento oscuro. José Pachaca se puso malo. No quiso que nadie lo cuidara. Desde que había afinado a la patrona, vivía íngrimo en su rancho. Perfecto, Majito. Muchas gracias, hija, por ayudarme con la lectura de este día. Y hemos continuado con la historia de Pachaca, ¿verdad? Ayer, en la parte que David nos leyó, era la parte introductoria, digamos, donde se evidencia el interés que él toma por las botijas cuando muere su mamá. Y ahora, pues, lo que nos leyó Majito, seguimos dándonos cuenta de que él siguió de verdad muy aferrado, muy obsesionado trabajando en la tierra con el objetivo de encontrar las famosas botijas. Pero resulta ser que se esforzó tanto y que se sobreesforzó tanto en cuanto a capacidad física, digamos, que se enfermó, cayó agotado, cayó enfermo y no encontró ninguna botija. Por lo menos hasta este momento que hemos llegado con la lectura, no ha encontrado nada. Observamos siempre algunas palabras, algunos elementos bien regionales de nuestro país, algunas formas, algunas palabras, por ejemplo y que de hecho María José lo leyó muy bien porque hasta la entonación, hasta la expresión le dio, y tenemos algunas pronunciaciones, pues, que desde el momento en el que las observamos con comillas o entre comillas, pues nos sirven como una pauta para saber la manera o para darnos cuenta que hay una incorrección, ¿verdad? Por ejemplo, acá, volteando a ver al indio embruecado y resollando el viento oscuro, volteando a ver. Ahora, eso es muy común, es muy normal. Muchos de nosotros así decimos, volteame a ver, y quizá en algún momento no recapacitamos o no nos damos cuenta que estamos ante una incorrección. O por ejemplo, desde que había afinado la Petrona. Aquí tendría que haber sido desde que había fallecido, probablemente, ¿verdad? Desde que había muerto. Pero la pronunciación, pues ya sabemos que es una reproducción o ha intentado, o intentó Salarro en su momento reflejar el habla cotidiana. Ahora bien,
Antes de anotar el nuevo tema y el nuevo indicador de logro, les voy a compartir en este momento la pantalla de la plataforma Santillana. Y les voy a notificar que a partir de este periodo vamos a estar dedicando unos minutitos de las clases en la semana, por lo menos un tiempo de una clase a la semana para trabajar en la plataforma Santillana. En este caso, yo les estoy compartiendo la pantalla para que ustedes observen. Hoy no van a entrar ustedes, voy a entrar solo yo y voy a compartir la pantalla, pero sí necesito que me hagan el enorme favor de procurar ingresar ustedes a la plataforma Santillana. Yo sé que muchos ya lo hacen, yo sé que muchos ingresan y procuran ver qué navegan y qué encuentran, pero sé también que muchos no están utilizando esta plataforma. Nosotros tenemos esta ventaja o tenemos esta oportunidad que los que utilizamos libro de texto de Santillana, tenemos esta plataforma donde hay recursos complementarios. Entonces, en este sentido, ustedes tienen diferentes cursos. Les aparece seguramente como lenguaje y literatura, esa es nuestra asignatura según el nombre con el que se maneja para el ministerio. Y en este caso yo voy a ingresar a la clase de segundo C, que es la de ustedes. Ustedes ingresan al curso y hay un apartado que se llama actividades. En ese apartado de actividades, yo cada semana les creo una actividad. Estas actividades se conocen como actividades no evaluables y que lo único que hago yo ahí es recopilarles a ustedes información o documentos o videos o infografías que la plataforma nos ofrece dependiendo de los temas que estamos viendo. Entonces, si usted entra al apartado actividades, ahorita observamos que hay una, y esta actividad se llama recursos complementarios, semana del 30 de agosto al 3 de septiembre, o sea, la semana en la que estamos ahorita. Si se fijan, está disponible hasta el 29 de octubre porque yo le dejo o las dejo que estén disponibles hasta prácticamente que terminamos el periodo. En esta fecha terminamos los exámenes, terminamos el periodo. Y si usted ingresa, lo que va a observar es una serie de recursos que son todos los que están acá y que tienen que ver definitivamente con los temas que estamos observando. Entonces, si por ejemplo usted observa y dice el tema que ya vimos con las señas o el que hemos estado cubriendo y el que prácticamente con ustedes ya finalizamos, es la función metalingüística y referencial del lenguaje. Entonces, si yo ingreso aquí, esto usted lo tiene que poder hacer también, observamos que hay más información. Entonces, yo ahorita les estoy mostrando cómo se hace, pero en algún momento determinado les daré el chance o les daré el tiempo para que ustedes lo hagan de manera individual en nuestra hora clase. Significaría que usted ingresaría a la plataforma Santillana, por eso necesito que por favor pruebe en esta semana, porque clase de lengua esta es la última, que pruebe por favor si puede ingresar, que recuerde su usuario, su contraseña. Si tuviera problemas de ingreso, pues comunicarlo con soporte técnico y de alguna manera ver cómo se resuelve, porque estos recursos son de utilidad. Entonces, vamos a leer esta información porque obviamente el objetivo de colocarlos es usarlos, ¿sí? Y vamos a estar dedicando tiempo en la semana para esos recursos. Así que se los aviso para que usted no tenga o después no haya excusa en decir, pero es que yo no sabía que teníamos que ingresar. Ahora, sé que algunos pueden decir, pero es suficiente con lo que vemos del libro y leemos y todo lo demás. En realidad, entre más información nosotros encontremos o entre más nos documentemos de algún contenido, pues es mucho mejor. Así que en este sentido yo les pido de favor que nos pongamos las pilas con la plataforma Santillana. Entonces, como el tema de función metalingüística y referencial del lenguaje, dice la introducción, la función metalingüística se centra en el código mismo de la lengua, es decir, se interroga o comenta el uso o significado de las palabras. Esta función es típica de diccionarios, enciclopedias, libros de texto y gramáticas en los que se explica el significado de palabras o la forma como funciona la lengua. Un texto literario puede conducir al uso de la función metalingüística para definir el sentido de los signos que corren el riesgo de no ser comprendidos por el receptor.
tal como sucede en el poema La ofrenda del Brahman de Francisco Gaviria. Si se fijan, la información está diferente a lo que yo expliqué en el principio con el esquema, está diferente a lo que leímos del libro de texto, es decir, que no es la misma información tal cual, sino que está explicado con otras palabras, pero básicamente nos lleva a comprender o a tener un amplio criterio, una amplia idea respecto a lo que hace, en este caso, la función metalingüística. Entonces, es la que se centra en el código. Tenemos el ejemplo. Yo era un brahman conocedor del Veda. Yo me vestía mi ropón de seda y el concurso de santos y de sabios oía cual rumor de la arboleda. Toda la inspiración, la ciencia toda, manar al escaparse de mis labios los versos de Valmiki en la pagoda. En el poema anterior se utiliza la función estética poética, es claro, pero de ahí se deriva la búsqueda del significado de palabras como Brahman, Veda, Valmiki y Pagoda, lo que da lugar al uso de la función metalingüística. Entonces, ¿qué sucede? Y es aquí un consejo también que yo les dije desde el principio, cuando empezamos a ver este tema. Cuando nosotros leamos un texto y tengamos dificultades de comprensión de la semántica de las palabras, procuremos investigarlas, procuremos darnos cuenta o fijarnos o descubrir qué significa. Y si se fijan, aquí hay más actividades. Dice, identifica la función referencial o metalingüística de los siguientes textos de escritores salvadoreños. ¿Qué observamos o qué ganamos? Primero, que vamos a identificar funciones, que es lo que teníamos o lo que perseguíamos en el indicador de logro. Y segundo, que empezamos a ver o nos empiezan a mostrar literatura o rasgos, elementos, fragmentitos de literatura salvadoreña. Entonces, quiere decir que ya vamos a saber que Manuel Andino, que Francisco Herrera Velado, que Alberto Masferrer son autores salvadoreños y eso, quieras o no, de manera consciente o inconsciente nos va generando un impacto o nos va generando a nosotros cierto conocimiento respecto a las temáticas. Vamos a resolverlo también. Entre las maravillas de la tierra salvadoreña, el Cerro de las Pavas, cumbre donde el viento se detiene a cantar sus canciones más bellas. Si tuviéramos que elegir de las dos funciones, ¿cuál elegirían? La resolución me la van a dar ustedes. ¿Qué respuesta me dan? ¿Qué función hay? Entre las maravillas de la tierra salvadoreña, el Cerro de las Pavas, cumbre donde el viento se detiene a cantar sus canciones más bellas. ¿Es metalingüística o es referencial? ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo lo interpretan? ¿Pueden activar el micrófono para decirme o pueden escribir en el chat la respuesta? Yo ahí les voy a copiar y lo voy a resolver. Le voy a colocar la respuesta. Muy bien, vaya, ya recibió una respuesta. Perfecto, muy bien. Referencial, me dijeron por aquí. Excelente. Vamos a ver la siguiente. El libro sagrado se debe escribir Popol Vuh, pues la H final indica que el nombre del libro termina con un sonido semejante al de nuestra J. O sea que al leer esto, yo puedo entender, aquí me está dando información en cuanto a pronunciación de la H final. Entonces podría o tendría que decir Popol Vuh. ¿Qué función se ha empleado en este ejemplo? Perfecto, ya tengo respuesta. Muy bien. Estoy viendo que me están mandando los mensajes directos y me parece perfecto, me parece genial. Es una buena alternativa por el hecho que si alguien dice, bueno, si me equivoco no lo van a descubrir. Así que no se preocupen que no voy a decir los nombres, pero de esta sí recibí por lo menos 3 respuestas de un solo. Así que muy bien, los felicito a quienes están animándose a participar y a trabajar en esto. La idea de estas actividades, chicos, es trascender a la práctica. Eso vamos a intentar hacer. Yo sé que a veces el tiempo es una de las cosas que nos comen y créanme que en este caso, pues para mí es difícil. A veces quisiera hablar menos, pero bueno, va. San Antonio del Monte es un pueblecito inmediato a Sonsonate. Cuando termina la cuesta del camino, desde la altura divisa el Romero, un paisaje encantador. San Antonio del Monte es un pueblecito inmediato a Sonsonate. Cuando termina la cuesta del camino, desde la altura, divisa el Romero, un paisaje encantador.
Aquí estoy recibiendo respuestas. Perfecto, muy bien. 1, 2, 3, 4 respuestas y todas coinciden. Las respuestas que yo estoy colocando son las que ustedes me están diciendo. La otra, silencio es meditar, medir, pesar, aquilatar y acrisolar. ¿Qué función se ha utilizado aquí? Muy bien, vaya, fíjense que en este caso podríamos encontrar varias funciones, incluso la función poética la podríamos identificar, pero como acuérdense que en el tema solo nos enfocamos en dos, porque el programa y porque el libro así lo maneja, entonces solo podemos elegir entre dos alternativas, entre metalingüística y referencial, aunque poética no estaría incorrecto decir que también se aplica, pero de las dos, metalingüística o referencial, ¿cuál sería? Silencio es meditar, medir, pesar, aquilatar y acrisolar. ¿Por cuál de las dos nos vamos? ¿Por cuál de las dos se inclinan ustedes en decir es esta? Yo diría que si en el examen la señora me pone esta, entonces yo pondría la respuesta tal. Es mejor equivocarse ahorita y por eso cuando hagamos las actividades individuales les voy a pedir que seamos conscientes y que en la medida de lo posible lo hagan de lo que ustedes entendieron, comprendieron y aplicarían si fuera un examen. Vaya, ya recibí 3 respuestas, 4, 5. ¡Ey, qué bárbaros! Así me gusta que participen. No estoy diciendo los nombres por lo mismo que ya hablamos. Vale, entonces hemos resuelto esta actividad. Para comprobar, porque aquí mismo puede usted saber si está bueno o no está bueno, le damos en comprobar y vamos a ver qué pasa. Ahí tenemos que están correctas todas. Entonces, quiere decir que sí hemos comprendido, que sí hemos llegado hasta cierto punto al indicador, que es la identificación de estas funciones en los textos literarios. Entonces, ya resolvimos esta, entonces yo cerraría la actividad y usted dice, ah, bueno, entonces voy a cerrar y aquí hay más cosas. Entonces, la idea es, yo busco estos recursos, yo se los coloco, pero la idea es que usted ingrese, ¿sí? La idea es que usted ingrese. Aquí hay otra, función metalingüística y referencial en literatura. Y aquí tenemos más información. Comunicación, factor de entendimiento. Y tenemos un párrafo. Lo vamos a leer. La idea de esta clase, si no alcanzamos a empezar el tema como tal de la literatura salvadoreña, pues ya vamos a avanzar la otra semana, lo más que podamos, pero lo que sí quiero es que entendamos la importancia o que comprendamos la importancia de estas actividades y que de alguna manera se motiven y digan, hey, bueno, sí, yo también lo voy a hacer o voy a ingresar a hacerlas. Es sabido que la mayor parte de los problemas se suscitan por desencuentros en la comunicación. Una percepción distorsionada de la realidad lleva a malas interpretaciones y las malas interpretaciones conducen irremediablemente al desentendimiento y a otros pequeños y grandes males que se suceden como un alud que genera una bola de nieve cada vez mayor. Para que la comunicación funcione como factor de entendimiento, es importante que el emisor y el receptor, que forman parte de ese proceso comunicacional, tengan plena conciencia de la forma en que se comunican, del mensaje que transmiten y del lenguaje que utilizan para hacerlo. Aquí tenemos el preámbulo. Ya lo leí, paso a la siguiente y luego dice, función centrada en el código. La función metalingüística se centra en el código mismo de la lengua, es decir, se interroga o comenta el uso o significado de las palabras. Tenemos acá más información. Entonces, fíjense de cómo nos podemos enriquecer y no quedarnos solo con lo que la seño dijo en la primera explicación o lo que leímos en el libro en la segunda explicación o lo que hicimos en la actividad anterior, sino que a medida que vamos avanzando, quieras o no, nuestro conocimiento se va ampliando. Luego seguimos, yo le voy a dar clic aquí, aquí me va diciendo lo que pasa, miren, función metalingüística y referencial. Muchedumbre no es pueblo, es multitud. Yo, tú, él, ella, somos singulares, o sea, pedacitos de plural. Y fíjense qué bonito porque igual, este autor, pues sabemos que no es salvadoreño, pero
nos coloca más ejemplos. En el examen o en los exámenes casi siempre les pongo aplicación. Entonces, entre más hagamos estas cosas, más fácil nos va a ser la comprensión para el examen y para la prueba avanzo. También véalo como una oportunidad de mejorar y de salir bien en avanzo también. Función del contexto. La función referencial se centra en la información que el emisor da sobre el contexto. Eso lo vimos en la primera clase de la semana, cuando vimos las funciones. En una obra literaria, la recepción del mensaje y los elementos de la comunicación adquieren especificidades. El texto y el contexto. Esto ya está aplicado en el ámbito literario. ¿Qué es el texto? Es el conjunto de palabras que forman una obra literaria. No es lo mismo que un libro, ya que el texto es solamente la parte del libro que lleva el mensaje por medio del código. Un libro tiene otros elementos, que es una serie de elementos paratextuales, como el título, el prólogo, las ilustraciones, la portada, la contraportada. O sea, hay que hablar de texto y de libro, no son sinónimos. Y el contexto es el plano de la realidad que remite el texto. A veces no coincide con la época que se escribe o se lee un texto. Obviamente sabemos que hay comunicación diferida. Por ejemplo, si yo leo Romeo y Julieta, sé que Shakespeare no acaba de escribir ese texto. Estamos ubicados en la Inglaterra isabelina bastante tiempo atrás. Incluye circunstancias históricas, sociales, emocionales, físicas, intelectuales o morales, entre otras. De este modo, un texto siempre interactúa con el contexto en que es creado y recibido. Le doy clic, vamos a ver qué más me dice. Encuentro una especie de esquemita, contextos que intervienen en la función referencial, experiencias del lector, época en que se escribió y época en que se lee. Eso nos va ayudando a entender cómo es que la función referencial también se puede aplicar y de qué manera yo la puedo identificar. Y ya me regreso. Y le doy clic adelante y me da los otros elementos de la comunicación en el texto literario, mensaje, receptor y canal. Si se fijan, en esta parte no era una actividad como tal, era más teoría. Entonces yo leo y lo voy a leer para que no nos quede en el aire esto último y que sea significativo lo que estamos leyendo. El mensaje es la idea central o básica de una obra. Es el significado transmitido por una obra intelectual o artística. El mismo texto puede dejarle un mensaje diferente a cada lector o lectora. Y esto de hecho lo mencionábamos incluso en el tema o en las exposiciones que hacíamos el periodo pasado. ¿Por qué? Porque el contexto personal es diferente, porque el juicio crítico de cada uno es diferente, porque la manera de abordar las temáticas es diferente. El receptor, el lector o lectora interpretan el mensaje del texto de acuerdo con su contexto personal. Los receptores reales, si ustedes recuerdan estos elementos reales e imaginarios, en la teoría literaria, el lector o la lectora son unos elementos fundamentales de la obra. Está claro, si no, ¿qué sentido tendría que el emisor, el autor real, haga el texto, lo publique en todo caso, si nadie lo va a leer? Entonces, los receptores somos fundamentales. Pues se admite que cada quien puede tener una recepción diferente del mismo texto, dependiendo de sus experiencias y sus conocimientos personales. Hay algunos que cuando leen un libro relacionan el contenido de este libro con todo lo que han leído y que han conocido y que han averiguado sobre un tema que quizás les llame mucho la atención. Hay algunos que leen un texto y quizás si no conocen mucho del contexto, de la historia, de la temática, del autor, entonces obviamente la comprensión y la contextualización va a ser un tanto distinta y esto no podemos pretender que todos analicen igual las cosas. En este caso, por ejemplo, hay 20 estudiantes diferentes con diferentes conocimientos, con diferentes capacidades. Hay algunos que les gusta más la parte histórica, hay algunos que les gusta más la parte de ficción, hay algunos que les gusta más la parte de superación o la parte de reflexión. Entonces, a lo que vamos es que cada receptor es distinto. Y el canal, de acuerdo con la teoría de la comunicación, ya sabemos que es el medio físico por el que el mensaje llega al receptor o receptora. Una obra literaria puede llegar por diferentes canales, los libros de papel, los físicos, libros virtuales o desde la oralidad, como es el caso de las leyendas. Entonces, ahora que ya entramos al otro punto, yo digo, vaya,
Ya estuvo, ya leí, ahora voy a ver los otros recursos que me presentan o los otros recursos que tengo. Aquí hay más de otros temas. Obviamente hay más del segundo tema que íbamos a ver. ¿Qué pasa si en la guía de la semana yo he puesto literatura salvadoreña, orígenes y fundadores, que es el tema? De repente usted va a ver a Arturo Ambrogi, Francisco Gavidia, que son uno de los principales o unos de los principales iniciadores de la literatura salvadoreña, que lo vamos a ver más adelante, y no alcanzamos a ver el tema en la semana. La próxima semana yo vuelvo a colocar recursos complementarios y retomo estos que no se cubrieron y obviamente los de las funciones ya no los voy a colocar porque ya lo resolvimos, ¿de acuerdo? Así vamos a ir trabajando. Entonces, todo esto es de literatura salvadoreña, fíjense, es bastante, por eso es que vamos a intentar estar trabajando eso en las clases. Luego tenemos el libro media, es el libro de texto que ustedes tienen, solo que está virtual. Si ustedes se fijan, cuando les comparto el libro, abro esto. Y no es que solo yo tenga acceso, también ustedes lo tienen. En caso de emergencia o cuando algo sucede, ustedes pueden ver el libro de texto aquí. Se mueven y encuentran. Y luego tenemos el libro web. El libro web son actividades también. Ahorita lo abrí, en teoría está cargando. Y me voy a ir a la portada para que ustedes se fijen cómo les va a salir. Ustedes entran y les va a salir esto. Miren, lenguaje 11, que es segundo año, unidad 7, literatura salvadoreña, romanticismo y costumbrismo, justo donde estamos ahorita empezando. Le doy en actividades, en lo moradito, y me sale esto. Entonces, están los temas de la unidad, la función metalingüística, este es el que estamos viendo ahorita. Luego tenemos literatura salvadoreña, literatura costumbrista, ironía, sarcasmo, parábola y símbolo, o sea, todos los temas. Lo lógico sería, bueno, voy a entrar a hacer la de las funciones. Le doy clic y entro. Estas sí son solo actividades, entonces las vamos a resolver. Arrastra cada definición sobre las funciones del lenguaje hacia el término que le corresponde. Tenemos funciones de lenguaje, función referencial y función metalingüística. 3 opciones, 3 conceptos. Entonces, esto lo vamos a mover, a arrastrar según convenga, ¿de acuerdo? Ahí ustedes me van a dar las respuestas. Tengo lo primero, es el matiz que adopta la lengua para afrontar adecuadamente las diversas situaciones comunicativas. Si quieren, leo las 3 para que ustedes hagan su idea mental, su parámetro y después me dicen las respuestas. Informa sobre una realidad, proporcionando datos sobre situaciones observables y verificables. Aparece mayormente en artículos científicos y noticias periodísticas. Y la otra se centra en el código y está íntimamente ligada a la construcción del texto, sobre todo cuando se recurre a marcas de autoexplicación. Ah, o sea que la señora puede sacar cosas de aquí, ¿verdad? Puede sacar preguntas para el examen de estas cosas que aparecen aquí. Probablemente. Vaya, aquí ya me mandaron las respuestas, ya me mandaron el orden de las 3. Vaya, perfecto, ya tengo la primera alternativa. Entonces, para esta, es el matiz que adopta la lengua para afrontar adecuadamente las diversas situaciones. ¿Cuál de las 3 cosas o cuál de las 3 opciones tendría que elegir? Ya aquí tengo una respuesta. Vamos a ver si recibo otra u otras más. Y así me voy a lo seguro. Entre más contesten. Ahorita vuelvo a repetir, lo estamos haciendo juntos. Pero ya a partir de la otra semana lo va a hacer solo. Por eso quiero que usted entre. ¿Por qué? Porque siempre hay algunos que son los que más participan. Pero me interesa que todos practiquen. Vaya, ahí tenemos. Ya tengo más respuestas. Perfecto, muy bien. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 respuestas en mensajes directos. Entonces, todos los que me han escrito han coincidido en que esta va aquí. Y no me deja arrastrar. Ahí está. Vale. Vamos con la otra. Informa sobre una realidad, proporcionando datos sobre situaciones observables y verificables. Aparecen mayormente en artículos científicos y noticias periodísticas. Aquí viene la respuesta. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. 6. ¡Ey! Me llega. ¡Qué lindos! Así me gusta que participen. Vale. Muy bien. Función referencial. Y por obvias razones, la última es esta. Vale. Vamos a comprobar. Vamos a ver si es cierto que está bueno. Y vamos a ver si me carga rápido. A veces
Lo que sucede, no sé si es que es el internet o no sé, pero no sé si tendría que haberlo resuelto todo, pero igual, vaya, le di comprobar. Vamos a ver si alguna vez carga. Vaya, el hecho es que están buenas todas. Ah, sí, ya me dio, aquí está, ve. La línea se puso en verde, está bien, va. No me salió como la otra, ahí está, sí, perfecto, gracias, que están buenas. Le sacaron 10 en esta parte, ya lo comprobamos. Identifica la función del lenguaje presente en el siguiente fragmento. Y me dan 3 opciones, metalingüística, referencial y fática. Mi padre compró la finca a la viuda del presidente y dejando a San Miguel, vivimos en ella por 3 años. Yo tendría entonces unos 8. Algo más quisiera escribir sobre aquel pueblo, pero no hay tiempo. No dejaré de mencionar, sin embargo, uno de los más soberbios espectáculos que pueden verse. Desde la plazoleta del Calvario se ve extenderse un valle de 10 o 12 leguas de anchura. Por él pasaban otro tiempo, formando selvas de picas, Carcaj al hombro, las huestes innumerables del Empira. En el fondo del valle se ve arrastrarse el Empa como un lagarto de plata. En un lado del río están hasta San Salvador, se llamó Tocorrostique. El otro lado, hasta San Miguel, se llamó Chaparrastique. Más allá del valle se extiende el verde plomizo de la selva de la costa y más allá, como el canto de un disco, la curva azul de acero del Pacífico. Algunos empezaron a escribirme las respuestas antes que terminara de leerlo. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque a veces es empezando a leer y uno puede identificar. Ojo, no con esto quiere decir, váyase a lo primero, lea las 3 primeras líneas y usted ahí se va. No, lo ideal es terminar de leerlo. Pero me doy cuenta que desde que empecé, desde que iba por aquí, empecé a recibir respuestas. Ya tengo 5 y las 5 coinciden en que es esta. Entonces, yo la marco y luego le doy comprobar. Y está buena. Bien, hicimos la otra actividad. Vamos con la 3, la tercera y la última. Y nos dice, identifica los 2 fragmentos en los que se pone de manifiesto la función metalingüística. Entonces, me da varios ejemplos, me da 1, 2, 3, 4, y yo tengo que señalar solo los que aplican la función metalingüística. ¿De acuerdo? Así que vamos a leerlos. Mi manera de contar cuentos es bien conocida de todos. Los cuento de un modo un tanto distinto en Cuentos de Barro, de cómo los cuento en Eso y Más, y en Oyarkandal. Pero la diferencia solo obedece a cambios de ambiente y de tiempo. Pero los cuentos de Cipotes no son cuentos para niños, son cuentos de niños primero y cuentos de niños cucatlecos después. ¿Qué hay en los cuentos de Cipotes? Salarrué en literatura infantil. Vale. Vamos con el otro. ¿Qué es la mente? Pues la mente es el concepto particular de cada ser. En ella se forjan los sueños para que sean realidades. También de Salarrué en este caso. Siguiente. Que el verso sea como una llave que abra 1000 puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuanto miren los ojos, creado sea, y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo cuando no da vida, mata. Y la última, Nerón empezaba a impacientarse. Él no estaba ahí para discutir derechos más o menos dudosos, sino para hacer valer la ley del más fuerte. Y para que de ello no quedara la menor duda, reanudó los ladridos, no ya en los términos amistosos y benévolos de un principio, sino furiosamente en tono combinatorio. Pues no, la testaruda trampa no se dejó intimidar. De estos que leí, tenemos 1, 2, 3, 4. Enumerémoslos nosotros, aunque aquí no hay número. 1, 2, 3, 4. ¿Cuáles tienen o cuáles cumplen la función metalingüística? Vale, aquí estoy viendo las respuestas. Y aquí sí hay algunas diferencias. Voy a ver. Alguien me ha dicho que la 2, la 1 me han colocado que no. La 2 dicen que sí. Esta me han dicho que sí. La mayoría coincide. ¿Qué es la mente? Pues la mente es el concepto particular, bla, bla, bla. Me está hablando de una definición, así lo están manejando. Vale. Y la otra, según una respuesta aquí, que es la 3, es esta. Que el verso sea como una llave que abra 1000 puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuanto miren los ojos, creado sea. Estas 2 me han dicho.
La 1 y la 4 no. Alguien me decía que la 1 sí podía ser. Mi manera de contar cuentos es bien conocida de todos. Los cuentos son contados de manera distinta en cuentos de barrio, en Eso y Más, en Oyarcandal y en cuentos de cipotes. Ahora bien, si nos equivocamos ahorita, acuérdense que ha sido una respuesta colectiva, ¿sí? Yo he recibido respuestas acá. Usted de manera individual evalúe, ¿verdad? Y usted dice, bueno, yo digo o yo dije que esta y esta, entonces a mí se me salió bueno. Por eso es que es importante que lo hagamos individual. Ahorita vuelvo a repetir que es simple y sencillamente para que sepan cómo se trabaja y cómo se utiliza. Y sí, yo agradezco a todos los que han participado porque sí, he recibido bastantes respuestas. De veras que me siento muy bien cuando noto la participación porque al final no me siento yo sola, pues no estoy yo sola resolviendo. La idea es que ustedes lo puedan aplicar. Vaya, entonces vamos a comprobar. Si nos equivocamos, lo bueno va a ser es que nos vamos a fijar en qué nos equivocamos porque ahí me va a dar la corrección. Llegó la hora de la verdad. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí hay un error en la pregunta, hay un error en la indicación. De hecho, aquí alguien me había escrito, hoy al final, creo que solo la segunda. Si usted tiene la plataforma, o sea que aquí la última persona se acertó, solo estaba la tercera. Pero si nos vamos también por el plano que estamos hablando de la semántica en esta, podríamos haber pensado que era esta, porque es uno de los elementos que la metalingüística también abarca. Y aquí me dice, vean, vamos a leer, en la función metalingüística se hace referencia al uso del lenguaje. O sea que la que el libro propone, o la que el libro nos dice, o la que esta actividad nos dice que es la de la que el verso sea como una llave y la de los cuentos. Y les voy a explicar por qué porque ya caímos cómo está esta cosa. Sí, son dos. En la primera, esta sí era, y de hecho alguien me lo había dicho en las respuestas. No voy a decir quién, porque como me los mandaron directos, no vamos a revelar el secreto. Pero les voy a dar una pista. ¿Se acuerdan cuando vimos la información del libro, cuando leímos de qué manera había sido creado el texto de Gabriel García Márquez? Que me estaba dando a entender de dónde había sacado insumos y que había hecho una investigación de tal cosa y que me había mencionado tal situación y que había retomado los testimonios de X o de Y. Entonces, es como penetrar o es como que el autor de alguna manera explica o dice cómo es que creó su texto o qué características o qué rasgos tiene para una mejor comprensión. Porque aquí, si se fijan, no me está narrando la historia. Entonces, la diferencia que esta actividad me marca entre la primera y la segunda, aunque yo me voy o sé por qué muchos dijeron que es la segunda, ¿por qué? Porque me está hablando de una definición, pero esta definición, ¿será que es subjetiva o será que la RAE dice que es eso? Porque en todo caso, si alguien tiene acceso ahorita a un diccionario o buscar, podríamos ver qué es, buscar en el diccionario qué significa mente, así tal cual. Y nos vamos a dar cuenta si es una descripción objetiva o subjetiva. Hay una definición objetiva y subjetiva. Señor, ¿cómo voy a estar haciendo esto para ver si está buena o no está buena? El tiempo sí podría alcanzar. Y de hecho, ahorita yo voy a ingresar. Vamos a ver si me sale a mí. Mente. O si alguien la está buscando y me dice, mejor, me pasa. Vaya, mente, según la RAE, potencia intelectual del alma, designio, pensamiento, propósito, voluntad, conjunto de actividades y procesos psíquicos conscientes e inconscientes, especialmente de carácter cognitivo. Entonces, la función metalingüística, si nos vamos a la parte semántica, es mucho más concreta la definición. Por eso vamos a irnos decantando y por eso estoy explicando para los que dijeron que era la 2, porque sí también recibí varias opciones. Entonces, si se fijan la definición aquí, ¿qué es la mente? Es el concepto particular de cada ser. En ella se forjan los sueños para que sean realidades y es sacado de un texto de Salarrué. Entonces hay que como ir descartando. La que sí todos descartaron desde el principio es la última, porque nadie me dijo la 4.
Y la 3, creo que todos estaban seguros que sí, o sea que entre la 1 y la 2 estaba el problema. Pero la 1, vuelvo a repetir, que hay que tomar la función metalingüística en el ámbito literario como aquel momento o aquella situación en la que el autor nos explica de qué manera ha hecho o de qué manera aborda sus contenidos, o si ha sacado insumos de dónde y cómo lo hizo. Entonces, chicos, en este caso, lo que yo quiero mostrarles o lo que yo quiero que vean es cómo es que estas actividades de estas plataformas nos pueden servir para utilizar o para aplicar. ¿Qué función es la que se está desarrollando aquí? Nerón empezaba a impacientarse. Él no estaba ahí para discutir derechos más o menos dudosos, sino para hacer valer la ley del más fuerte. Y para que de ello no quedara la menor duda, reanudó los ladridos, no ya en los términos amistosos y benévolos de un principio, sino furiosamente en tono combinatorio. Pues no, la testaruda trampa no se dejó intimidar. Como solo estamos abarcando las dos funciones, en todo caso tendría que ser función referencial, porque me está describiendo, Nerón es un perro. De hecho, esta obra, Andanzas y Malandanzas, habla sobre eso. Entonces aquí está hablando de un perrito o de alguna descripción que se da sobre eso. Entonces, es cuestión de leer y acuérdense, entre más leamos, entre más vayamos viendo estos ejemplos, más fácil nos va a ser en algún momento hacer la comprobación, ¿de acuerdo? Hacer los ejercicios. Así que, por cuestión de tiempo, no vamos a empezar el tema hoy porque no quiero que lo dejemos escrito nada más, porque no vamos a alcanzar a desarrollarlo. Y, ojo, procuren entrar a la plataforma Santillana. La otra semana les voy a dar chance en alguna hora clase para trabajar en esto, pero sí necesito que seamos conscientes y que procure practicar para evitar después problemas o conflictos o confusiones y después decir nunca utilicé o nunca supe. Ahora sí, el que no sabía, ahora ya sabe. Así que los voy a dejar ir a su receso ya porque han estado bien participativos. He recibido mensajes de la mayoría. Hay bastantes que han participado. Voy a felicitarlos. Tenemos, por ejemplo, ahorita les voy a decir, tenemos a Daniel que participó, tenemos a Esmeralda Lucía, tenemos a Camila, tenemos a Rebeca, a Lourdes, Fátima, a Andrea, Wilber, luego tenemos a Alison también, Melissa también, Rebeca, no sé si ya la había mencionado, tenemos, quiero ver, ahí tenemos. Entonces, si se fijan, hay bastantes personas que participaron. Esta es la idea, hoy que trabajamos juntos está bien, pero hay algunos que espero que si no escribieron en el chat hayan intentado, por lo menos en su mente, responderse, ¿verdad? Así que chicos, nos vamos a quedar hasta acá, porque hoy sí ya se nos acabó el tiempo. Espero que haya sido una jornada productiva y aunque el tiempo pasa súper rápido, pues vamos a ir, aunque sea despacio. Así que tengan un bonito día todos, feliz receso. Cuídense, pórtense bien, lean siempre y seguimos en contacto. Adiós, gracias a ustedes. Adiós, hijos, feliz día para todos, bendiciones, cuídense.